A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón. Amables televidentes, bienvenidos de nuevo a su programa Cuida tu Corazón. En ocasiones que son muy frecuentes, sentimos que nuestro corazón o se acelera o pierde el ritmo. Y es justamente el motivo de mi charla de hoy, hablar sobre las arritmias. En el término A en medicina significa carece de. Entonces, si utilizamos arritmia, estamos diciendo carece de ritmo. O sea, el corazón perdió el ritmo. Y quiero más o menos explicarle, porque a veces oímos el término arritmia y decimos, es una arritmia, me voy a morir del corazón. No necesariamente. Arritmia podemos tenerla nosotros con mucha frecuencia, y más que todo si estamos expuestos a algunas sustancias que son arritmogénicas. O sea, geni es origen y arritmia. O sea, son sustancias que al exponerse en nuestro cuerpo pueden ser generadoras de arritmia. Así es que vamos a pasar a ver qué es la arritmia cardíaca. La arritmia también se conoce como palpitaciones. Muchísimos de los pacientes llegan al consultorio y me dicen, doctor, tengo palpitaciones. Veamos en esta diapositiva, en esta figura. Nuestro corazón, estimados televidentes, nuestro corazón tiene un propio sistema de conducción, un propio sistema eléctrico, una planta eléctrica propia que se encuentra ubicado a nivel de la aurícula derecha. Esta planta eléctrica, esta planta que está creando los estímulos, es lo que nosotros conocemos como el nodo sinusal. ¿Qué hace el nodo sinusal? El nodo sinusal es nuestro regulador de frecuencia cardíaca. Por eso nosotros vemos que durante la noche nuestros latidos cardíacos son más lentos y durante el día, si realizamos algún ejercicio físico, alguna actividad física o estamos sometidos a un estado emocional, la frecuencia cardíaca aumenta. Vemos ahí el nodo sinusal como el número 1. Pero ¿qué es lo que pasa si es un generador de estímulo, pero no tiene vías de conducción? Está desperdiciado, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que nuestro sistema eléctrico cardíaco sí tiene sistemas de conducción, que ya vamos a ver más adelante, son los que se pueden afectar o los que pueden aparecer otros sistemas de conducción para crear nuevas arritmias. Entonces fíjense que pasa a ser el número 2. El momento que se crea el estímulo a nivel de la aurícula derecha, se pasa a través de unos cablecitos, unos sistemas de conducción, ¿ya?, que lo van a llevar hasta un sitio muy importante, que es el nódulo aurículo-ventricular. ¿Qué es el nódulo aurículo-ventricular? Es el sitio donde se va a decir, usted se va para tal sitio o usted se va para tal sitio en relación al estímulo. Aunque el corazón se contrae de una manera uniforme, de una sola manera. El corazón, el momento que es estimulado en cualquiera de sus partes, hace que todo el músculo cardíaco se contraiga. Y es por eso que se sienten tanto las arritmias. Entonces, el nódulo o nodo aurículo-ventricular dice, perfecto, la conducción por la rama izquierda
y por la rama derecha del haz de His. Estos son sistemas de conducción específicos, sistemas de conducción especializados, que en algún momento, bajo algunas condiciones, pueden llegar a lesionarse y ya, producir lo que nosotros llamamos los bloqueos de rama. En cambio, los bloqueos auriculoventriculares son mucho más importantes que los bloqueos de rama. Entonces, esta distribución del estímulo se va a realizar hacia la rama derecha o hacia la rama izquierda del haz de His hasta terminar en una rama muy delgadita, es un sistema eléctrico muy delgadito que penetra el músculo cardíaco y se conoce como el sistema de Purkinje. Entonces ya estamos viendo, estimados televidentes, que nuestro corazón tiene su propio estímulo eléctrico, su propio sistema de conducción, y es por esto que nosotros tenemos un latido uniforme, un latido regular y un latido de demanda. ¿Qué significa el latido de demanda? Que el nodo sinusal, el momento que nosotros necesitamos mayor volumen, mayor frecuencia cardíaca, mayor sangre a nuestros tejidos, el nodo sinusal aumenta su frecuencia y nos está enviando más sangre, como puede suceder en el estado de ejercicio, versus lo que nos sucede durante el reposo o durante la noche, que nuestro sistema del nodo sinusal va a disminuir la frecuencia porque estamos consumiendo menos oxígeno. La siguiente gráfica, por favor. Entonces, fíjense, aquí tenemos nosotros un electrocardiograma totalmente normal. Qué bonito que es ver un electrocardiograma así el momento que un paciente llega al consultorio. ¿Por qué? Porque estamos viendo nitidez en el trazo y la conducción de las ondas son una conducción perfecta y precisa. Este es un electrocardiograma normal. Nosotros cuando vemos esto decimos, mire, las posibilidades de que tenga un problema a nivel del corazón no es que sean totalmente descartadas, porque el electrocardiograma puede ser un método muy mentiroso, muy engañoso. Nosotros podemos tener un problema cardíaco importante con un electrocardiograma normal. De ahí depende mucho del médico, del cardiólogo, saber diferenciar entre uno y otro paciente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una lesión a nivel del corazón que no está todavía manifiesta, pero que la experiencia del cardiólogo y el profesionalismo del cardiólogo puede hacer que nosotros solicitemos exámenes complementarios al electrocardiograma, como seguiremos viendo en programas posteriores, en donde se manifieste un problema de tipo cardíaco que estaba totalmente oculto en el electrocardiograma. Pero de todas maneras, nosotros podemos ver en relación a las ondas, a la frecuencia cardíaca, a las características del electrocardiograma, podemos ver si el electrocardiograma nos está manifestando ya un problema inicial. Ya nos está diciendo, mire, si seguimos con una presión arterial elevada, el corazón va a tener un daño a nivel de tal cavidad o va a tener un cambio estructural a nivel de otra. La siguiente, entonces, ¿qué es una arritmia? Como les había dicho, A significa en medicina carente de, ¿sí? Entonces, arritmia es que el ritmo se perdió. Son trastornos en el ritmo cardíaco producidos por una alteración de los impulsos eléctricos del corazón. ¿Qué es lo que pasa con la arritmia? Como uno con alguna frecuencia va en el paciente, le dice, señor, usted tiene arritmia, pero doctor, yo no la siento. Ese es el paciente que tiene una arritmia, pero es asintomática. Como dijimos hace un momento, significa sin. Asintomática, no tiene manifestaciones. El paciente no lo siente, es asintomática. O en ocasiones el paciente puede decir, doctor, yo siento palpitaciones. Palpitaciones puede ser que el corazón aumenta su frecuencia cardíaca al ritmo que el paciente no está acostumbrado, o el paciente siente que son ritmos que son irregulares. Entonces eso lo manifiesta el paciente como
arritmia. ¿Y qué puede presentar esta arritmia? Puede presentar mareos, que nosotros les denominamos lipotimias, o sea, como sensación de desmayo, pero no llega a desmayarse. ¿Por qué? Porque el momento que se desmaya, ya ahí pasa a llamarse síncope. Entonces el paciente presenta un síncope cuando pierde el conocimiento, cuando pierde la conciencia, cuando se desmayó. Ese es el momento que nosotros llamamos síncope, que puede estar dado por una arritmia o puede estar dado por otros fenómenos que más adelante nosotros analizaremos en otros programas. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, las arritmias son comportamientos anómalos de la actividad eléctrica del corazón. Puede ser taquicardia. Taqui en medicina significa aumento de, ritmia, aumento del ritmo. Es cuando el corazón se nos acelera. Son las frecuencias cardíacas rápidas que pueden llegar a ser regulares o pueden ser irregulares y se encuentra sobre los 100 latidos por minuto en el adulto. En el niño 100 latidos puede ser totalmente normal. Entonces no nos preocupemos si nuestros niños tienen una frecuencia cardíaca de más de 100 porque es considerado normal. Pero en el adulto, más de 100 ya para nosotros significa aumento de frecuencia, significa taquicardia, que si es dada por un estímulo normal del corazón, se va a llamar taquicardia sinusal, que en ocasiones representa la expresión del corazón ante alguna sustancia o ante alguna actividad física. El momento, por ejemplo, que nosotros le realizamos una prueba de esfuerzo a un paciente, nosotros aumentamos ese ritmo cardíaco por encima de 100, ¿para qué? Para ver cómo está el funcionamiento de ese corazón, ¿ya? Pero tenemos también las bradiarritmias. Bradi es lento. Entonces una frecuencia cardíaca lenta menor de 60 latidos por minuto y produce, entre otras cosas, la posibilidad de un desmayo en las personas, ya que el cerebro no recibe suficiente cantidad de oxígeno. Podemos encontrarnos nosotros con una bradicardia, ya una disminución de la frecuencia cardíaca que sea fisiológica, o sea, que esté expresando algo. Y esto lo encontramos muy frecuentemente en los atletas. La frecuencia cardíaca baja es normal en los atletas. Y podemos tener fibrilaciones, que eso sí es un aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, pero de una manera totalmente irregular. Eso ya es algo patológico, o sea, está manifestando una enfermedad en el ritmo cardíaco. La siguiente, por favor. Clasificación de las arritmias, dependiente del territorio. Si se produce encima en las cavidades más pequeñas del corazón, que son las aurículas, tenemos las extrasístoles supraventriculares. Se están produciendo en un sitio que no nos llama mucho la atención porque no contiene un riesgo de muerte generalmente, porque pueden haber arritmias supraventriculares que sí pueden condicionar a la muerte. Y las arritmias ventriculares que ya nosotros tenemos que tenerlas muy en cuenta, que son alteraciones del ritmo ya a nivel de la masa mayor, a nivel de los ventrículos. Y estas pueden ser taquicardias paroxísticas. Paroxísticas significa que se presenta en un momento y de golpe desaparece. Y pueden hacerle un electrocardiograma en el momento que no tiene arritmia y decir que está normal, versus si nosotros logramos captar la arritmia en el momento, hacer un electrocardiograma en el momento que es la arritmia. Lo mismo significa con la fibrilación auricular y el flutter, que los vamos a ver en imágenes siguientes. La siguiente, por favor. Fíjense ahí. Fíjense cómo en un momento determinado el corazón se lanza en una frecuencia cardíaca sumamente alta, ¿ya? Ese paciente está casi llegando a 300 por minuto. ¿Sí? Imagínense cómo se sentirá el paciente en ese momento en donde el corazón casi no se llena y entonces el aporte que está dando de sangre al resto del cuerpo es terriblemente escaso.
el paciente puede llegar a perder el conocimiento en esos momentos, aunque vean cómo de repente ¡pac!, vuelve a un ritmo normal y vuelve a una frecuencia de 100, que ya habíamos dicho que es una frecuencia aceptable. Esta, si nosotros analizamos ya como cardiólogos, decimos, mira, es una taquicardia supraventricular. ¿Ya? ¿Por qué? Por las características que vemos de esas ondas que están produciendo esa arritmia, ¿sí? Entonces el paciente entra en arritmia y sale de la arritmia posiblemente de una manera espontánea, llamándose esto taquiarritmias supraventriculares, que en ocasiones, como les decía antes, pueden llegar a ser muy peligrosas, pero menos peligrosas que las que veremos en la siguiente imagen. Arritmias ventriculares. El momento que nosotros tenemos arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares, eso ya está hablando de un problema muy importante. Es un problema que puede poner en riesgo la vida del paciente. Lógicamente, las arritmias ventriculares son de distintas escalas. Si tenemos extrasístoles ventriculares aisladas, ¿sí?, de igual forma, decimos, bueno, es una arritmia que puede estar dada por algún problema, por algo que se tomó mucho café, mucha Coca-Cola, estuvo sometido a estados emocionales muy intensos, o pueden ser muy severas, como la fibrilación ventricular, que si no tenemos a mano un equipo que se llama desfibrilador, que ahora lo ven ustedes en todos los aeropuertos del mundo, con eso, si nosotros le damos un choque eléctrico en el corazón, le podemos salvar la vida. Y es por esto que está ahora obligatorio en todos los aeropuertos del mundo. La siguiente, por favor. Entonces, ahí vemos una taquicardia ventricular paroxística, o sea, hay el ritmo que pone en riesgo la vida del paciente, pero desaparece y se vuelve a normalizar. La siguiente, por favor. Aquí vemos nosotros que el corazón ha perdido su ritmo totalmente. Ese paciente está entrando a una fibrilación ventricular. Es un caos. Los latidos del corazón son totalmente aberrantes. Los latidos del corazón son creados con un estímulo que no se sabe dónde se está produciendo. Entonces, esto, si nosotros no le ponemos un corte, y la manera es a través de un choque eléctrico a nivel del tórax para que el corazón pare y vuelva a su ritmo normal, esto va a causar la muerte del paciente. Esto es lo que muchas de las veces está sucediendo en el paciente con infarto del miocardio. Y esto es lo que puede suceder en esos pacientes extremos que hacen un esfuerzo físico exagerado. Entonces el corazón llega a un momento en que pierde totalmente su ritmo y lo único que dice es, no, yo no puedo seguir con este ritmo, yo con este ritmo me paro. Y es lo que puede causar lo que nosotros denominamos muerte súbita del atleta. Cuando exageramos la actividad física, cuando llevamos a ese corazón a un esfuerzo tan grande que el ritmo normal del corazón no es capaz de mantenerlo. Por eso nosotros en algunos pacientes podemos hacer exámenes complementarios dentro de la cardiología, además del electrocardiograma, que nos orientan hacia el diagnóstico o nos orientan hacia la posibilidad de un tratamiento que le salve la vida al paciente. Tenemos el Holter. El Holter es la colocación de un electrocardiograma que el paciente se lo lleva 24 horas, ¿sí?, y puede darnos en evidencia el tipo de arritmia que tiene el paciente, y esto nos conduce hacia un mejor tratamiento e inclusive salvarle la vida del paciente colocando estimuladores eléctricos dentro del corazón, bien sea un marcapaso o bien sea un desfibrilador. El desfibrilador es un marcapaso bastante más complejo que hace que el momento que el paciente pierda el ritmo del corazón, como veíamos ahí en una fibrilación ventricular, le da un estímulo, le da un choque y hace que el corazón vuelva a su ritmo normal. Esto puede salvar la vida del paciente y esto puede ser diagnosticado
en un momento determinado con un Holter, que es el electrocardiograma de 24 horas que se realiza en el paciente para ver no solamente arritmia, sino que el paciente puede estar presentando lo que antes se llamaba un preinfarto, que nosotros lo conocemos como una angina. El paciente puede tener una angina de reposo, una angina estando dormido, y esto generar una arritmia severa que puede llevar como consecuencia la muerte del paciente y que puede ser diagnosticada con un Holter, con un seguimiento cardíaco de 24 horas. Otra de las pruebas es la prueba de esfuerzo, que nosotros la conocemos como ergometría. Ergos, esfuerzo, metros, medir. Entonces, medimos el esfuerzo que está haciendo esa persona, que es lo que nosotros recomendamos a las personas o a los pacientes cuando dicen: doctor, de aquí en adelante me voy a meter en el gimnasio y voy a hacer todo el ejercicio que pueda porque me voy a poner en forma. Está perfecto que se ponga en forma, pero ¿en forma en relación a qué? Porque tal vez pensamos que nuestro corazón es capaz de resistir cualquier tipo de actividad física. No, nosotros tenemos que tener una actividad física mesurada. Y ergometría, esta prueba de esfuerzo, nos puede ayudar en mucho. Entonces, amables televidentes, fíjense cómo hay exámenes cardiológicos no invasivos que pueden evitar una catástrofe dentro de nuestro corazón, llegando desde una arritmia hasta lo que denominamos muerte súbita, que es lo que se sucede en muchas personas que tienen problemas cardíacos y que nunca se ha llegado a diagnosticar. Así es que ejercicio físico, pero ejercicio físico mesurado. Si usted va a hacer un ejercicio físico que se está sobrepasando a su actividad física, por favor, un chequeo cardiológico. Un chequeo cardiológico que le va a decir: mire, usted puede hacer ejercicio hasta tal etapa, hasta tal esfuerzo. No puede usted, por ejemplo, pasar de un escritorio a meterse a una carrera de maratón de 10, 15, 20, 40 kilómetros. ¿Ya? Tiene que hacerlo paulatinamente, y esto se lo va a ir dando, ¿sí?, la ergometría, que es la medición cardiológica del esfuerzo que está realizando el corazón el momento que usted está haciendo ese tipo de actividad. Ahora, existen relojes que le dicen: su frecuencia cardíaca puede ser ideal hasta tanto, que eso es muy fácil de calcularlo. Es 220 menos la edad, y de esa cifra saqué el 85%. Es el 85% de 220 menos la edad, pero por favor, esa no es una cifra terminal. Así es que la recomendación: va a hacer ejercicio exagerado, consulte primero a su médico cardiólogo. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.